Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les saluda la profesora del curso de Ciencias Sociales y vamos a ver un nuevo tema de este bimestre, así que mucha atención chicos. Muy bien, y el tema es sobre la teoría del Estado. Muy bien, mucha atención. Una pequeña introducción. Es fundamental y prioritario para cualquier persona conocer qué es el Estado, cuáles son los elementos que lo conforman y es más, dónde está ubicado la persona humana, a la vez que ver cómo se se comporta su gobierno, cuál es la forma de gobierno que impera dentro del país y muchos otros temas referentes a él. Es por ello que a continuación pasamos a estudiar cada uno de estos temas. Y para empezar primero, ¿qué es el Estado? El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio el cual generalmente le es propio. El Estado es la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. Muy bien, vamos a ver cuáles son los elementos del Estado. Son cuatro. El primero es la nación, que es la población o grupo de personas que reside dentro de un espacio geográfico determinado. Luego tenemos el territorio, es el espacio geográfico donde reside este grupo de personas. Nuestro territorio es inalienable e inviolable. Luego tenemos la organización. Esta organización se establece mediante el conjunto de leyes, instituciones, etcétera, que dan conformidad al aparato del Estado. Y la soberanía es la capacidad que tiene un Estado de hacer que dentro de su territorio imperen sus leyes y las decisiones de su gobierno. ¿Pero qué comprende estos elementos? Comprende el suelo y el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. Muy bien, en el subsuelo y subsuelo comprende su sistema geográfico, sus valles, pampas, selvas y las riquezas que en ellas se encuentran. En el dominio marítimo comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas, y el espacio aéreo es el que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas. Muy bien, el Estado se organiza de acuerdo a una constitución y leyes complementarias, en la que se establecen los principios y derechos que regulan el uso de tal poder y los organismos que lo detentan. Muy bien, algo que es muy primordial son los deberes del Estado peruano. ¿Cuáles son? Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, y restablecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración. Muy bien, aquí tenemos dos formas, una forma de Estado y la otra forma de gobierno. Las formas de Estado están conformadas por el Estado republicano, democrático, social e independiente y soberano, y la forma de gobierno es unitario, representativo, descentralizado y principio de la separación de poderes. En la forma de Estado republicano, el republicano viene de cosa, pueblo, es decir, lo que pertenece al pueblo que por delegación otorga su poder a quienes lo hacen gobernar. Y luego el democrático viene de pueblo, gobierno, autoridad, o sea, la autoridad de pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. El social, según este principio, es el pueblo, nación o colectividad, lo que le interesa al Estado por encima de los intereses individuales. Y el independiente y soberano expresa la independencia y autonomía del Estado peruano respecto a otros estados. En la forma de gobierno unitario es por cuanto la autoridad emana de un gobierno central. El representativo, los gobiernos son designados por voluntad popular para representarlos en el ejercicio del gobierno, y el descentralizado debido a la existencia de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades administrativas en el área de su competencia. Luego aquí tenemos el principio de la separación de poderes. Para cumplir sus funciones de gobierno, el Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo que son llamados poderes del Estado, que son muy conocidos como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estructura del Estado peruano. Entre los principales principios de organización y de política general del Estado encontramos lo siguiente. El Perú es una república democrática y social, independiente y soberana. El gobierno de Perú es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Y el Estado es uno e indivisible.
Muy bien, vamos a ver el poder legislativo. Una introducción. El Estado tiene como una de sus funciones legislar, función que se lleva a cabo a través del poder legislativo, el cual es la facultad que el pueblo le otorga a sus representantes para crear, modificar, derogar e interpretar leyes. A continuación estudiaremos las funciones del Congreso Nacional, sus requisitos, sus periodos de funcionamiento y atribuciones. Muy bien, pero para empezar, ¿qué es el poder legislativo? El poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única. Está integrado por 120 congresistas elegidos por un periodo de 5 años mediante el proceso electoral. El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas del control político y las demás que se establece en la Constitución del Estado. La Constitución señala que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Pero para ser un candidato al Congreso hay requisitos. ¿Y cuáles son? Primero es que ser peruano de nacimiento. Otro es haber cumplido 25 años, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en la RENIEC. ¿Cuáles son las funciones de los congresistas? La función de congresista es de tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto del ministro de Estado. ¿Cuáles son las sedes? Durante el siglo XIX el Parlamento tuvo dos sedes, la Cámara de Diputados, que celebraba sus sesiones en el antiguo local virreinal de la Universidad de San Marcos, y la Cámara de Senadores en la sede del extinto Tribunal de la Santa Inquisición, ambos en la actual Plaza Bolívar, antes conocida como la Plaza de las Tres Virtudes, del Congreso o de la Inquisición. Tras la demolición del antiguo local sanmarquino y la construcción del Palacio Legislativo actual, ambas cámaras del Parlamento comienzan a reunirse en dicha sede. Muy bien, el periodo parlamentario es el tiempo de duración del mandato constitucional de los representantes ante el Poder Legislativo. El Congreso se elige por un periodo de 5 años, como ya les había mencionado, mediante un proceso electoral organizado conforme a ley, que son las elecciones que se efectúan cada 5 años, ¿no? Ahora, dentro de este periodo parlamentario van a existir los siguientes periodos de sesiones. El primer periodo es el periodo anual de sesiones, que comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Por lo tanto, un periodo parlamentario está conformado por 5 periodos anuales de sesiones. Luego tenemos los periodos ordinarios de sesiones. Son aquellas divisiones del periodo anual de sesiones en 2 periodos o legislaturas. La primera que se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, y la segunda empieza el 1 de marzo del siguiente año y termina el 15 de junio. Y el tercer periodo es los periodos de sesiones extraordinarias, que como lo indica su nombre, son sesiones que se realizan en periodos anteriores o posteriores a los periodos ordinarios de sesiones o en fechas no programadas de las sesiones del Pleno. Muy bien, las atribuciones del Congreso de la República, de acuerdo al artículo 102, son atribuciones del Congreso. ¿Cuáles son? Emitir leyes y resoluciones legislativas, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, aprobar el presupuesto y la cuenta general, autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, autorizar al presidente de la República para salir del país, ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Muy bien, vamos a ver los órganos del Congreso. Primero, en la organización parlamentaria. De acuerdo al artículo 26 del Reglamento de Congreso de la República, la organización parlamentaria se divide en los siguientes órganos. Tenemos al Pleno, que es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, en el cual se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Luego tenemos el Consejo Directivo, que está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, que se denominarán directivos portavoces.
Luego tenemos la presidencia, que representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de la mesa directiva. Y la mesa directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno de la Comisión Permanente y del Congreso directivo. Esa es la organización parlamentaria. Luego tenemos las comisiones, que pueden ser ordinarias, de investigación y especiales. Son los grupos parlamentarios, los grupos que son conjuntos de congresistas que comparten ideas e intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso. Luego, y por último, tenemos a la Comisión Permanente. Está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidas por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Muy bien, chicos, y este fue el tema de la teoría del Estado. Presten mucha atención y estudien cada parte de este tema, ya que hay muchas cosas importantes que pueden venir en el examen. Muy bien, chicos, y eso fue todo y nos vemos en el siguiente tema que ya va a ser el último. Muchas gracias.